La semana pasada, en el Salón Felipe Vallese, en la CGT, ahí en la calle Azopardo, hemos tenido una especie de congreso con debate en el cual realmente hemos sacado de todo ese debate cosas que son de mucha importancia. Es esa la causa por la cual hoy tengo unos invitados especiales de UDOCBA, y UDOCBA es la unión de los maestros que generalmente se caracteriza por representar a toda la provincia de Buenos Aires. Hemos traído a 3 invitados hoy, que es Adriana Monge, secretaria de Prensa y Difusión. Gracias, Adriana, por estar acá con nosotros. Vino Alejandro Salcedo, secretario adjunto. Gracias, Alejandro, por estar acá con nosotros. Y Miguel Astarita, que es secretario de Educación. Gracias, Miguel, por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Y me gustaría que me dieran la primer percepción de lo que ustedes vieron en ese congreso debate que se hizo nada más y nada menos que en la Casa de los Trabajadores. Sí, realmente para nosotros, por ser el primer congreso educativo que hace nuestra organización y el lugar emblemático donde lo realizamos, en el Salón Felipe Vallese, representa muchísimo para nosotros. Es un congreso educativo donde lo que buscamos es debatir con los compañeros, que se genere el debate de qué tipo de educación queremos para el siglo XXI. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, pero la escuela sigue siendo la misma que del siglo XIX. Así que la intención de este primer congreso educativo por parte de nuestra organización es empezar a debatir con todos los actores, que esto no se quede siempre en que son los políticos aquellos que desconocen absolutamente todo acerca de la educación, sino que seamos los docentes, quienes trabajamos adentro de las escuelas, los que empecemos a debatir y a decir qué realmente es lo que necesita la escuela para este nuevo siglo. Alejandro, bueno, esto creo que es algo inédito en la Argentina, por lo menos lo que ocurrió estos últimos 2 días de la semana pasada. Realmente estuve y puedo dar fe y destacar que realmente fue muy sustancioso, ¿no? Qué importante es no ver lo que está, sino cuál va a ser el futuro y cómo podemos modificar el futuro cuando las cosas están mal en el presente. Es así como lo decís, es muy importante porque los docentes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, no solo reclamamos salarios dignos, condiciones dignas de trabajo, material didáctico en condiciones en las escuelas para poder enseñar, sino también la cuestión pedagógica, la cuestión de la educación y los medios, que muy bien trató el compañero junto con la compañera que estuvieron a cargo del Congreso. Pensar una educación integral, ¿no? Cómo debemos afrontar la educación de aquí en adelante. Es muy importante porque simbólicamente se hizo en la Casa de los Trabajadores, ¿no? Porque los docentes con UDOCBA hemos vuelto a la CGT, de la que nunca debimos haber salido, y estamos preocupados realmente por las condiciones laborales y por la educación en general en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, este primer congreso, que fue un congreso a nuestro modo de ver, que ha salido muy bien, se ha discutido mucho, han habido precongresos en toda la provincia, ha discutido el conjunto de la docencia bonaerense, todos los que han querido poner su opinión lo han podido hacer, y ya hemos acordado, dicho, que, y aparte por el sentir de los compañeros, que esto se va a repetir seguramente año a año, y desde ahí es donde saldrán las políticas educativas que los gobernantes luego deberían aplicar. No podrá decir un gobernante que no hay un lugar en el que no se discuta educación, de donde no puede ir a buscar políticas de educación. Miguel Astarita, secretario de Educación, ¿cómo visualizaste pedagógicamente lo que se hizo y cuál es la conclusión que nos podés dar de estos 2 días? Nosotros elaboramos un documento de discusión, digo nosotros, la comisión que estuvo trabajando en la organización y puesta en marcha del Congreso, y en ella abordamos tanto el tema pedagógico como el tema filosófico, porque el problema es el problema del conocimiento, de quién es dueño del conocimiento.
Entonces, uno de los planteos que hacemos es que hay un proceso de expropiación del conocimiento, que nuestra escuela pública está siendo vaciada de conocimiento, como ha sido vaciada previamente de bienes materiales. Lo mismo que le pasa a la clase trabajadora. Y como el conocimiento es un bien muy importante y le cuesta al docente darse cuenta que produce conocimiento, creemos que es de capital importancia ponerse a discutir este tema. Cuando Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional hablaba de la liberación, decía que sin desarrollo científico-tecnológico la liberación no es posible. Y decía que el conocimiento debía ser internacionalizado sin costo. Nosotros entendemos que ese conocimiento que construimos con nuestros alumnos desde las escuelas debe ser profundizado. Lamentablemente lo que estamos viendo es que en las escuelas se produce cada vez menos conocimiento. Entonces se ha transformado la necesidad de aprender en necesidad de aprobar. Exacto. Por otra vía. Sí. Antiguamente era aprobar a la fuerza. La letra con sangre entra. Hoy es aprobar porque hay que aprobar, si no, no dan los números para los políticos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, que hay una necesidad de discutir, muy importante, de los compañeros. Segundo, que la clase política quizá no esté a la altura de lo que hay que discutir. También que los medios de comunicación confirmaron nuestras hipótesis, responden a un interés particular de cada una de las líneas editoriales de las empresas. Entonces decimos nosotros, a veces estamos discutiendo si el grupo este contra el grupo aquel, si la corporación esta contra el gobierno y sus aliados, y al fin y al cabo la técnica de la infamia es inventar dos mentiras y hacer que la gente se pelee por saber cuál es la verdad. Divide y reinarás, ¿no? Y peor aún, porque no es solamente el dividir, sino que no hay alternativas para la verdad. Bueno, la educación implica verdad. Y el proceso que nosotros estamos iniciando con este congreso, que hoy están muy de moda los congresos de educación, el congreso de educación por todos lados. Lo que no sé si está tan de moda es que los congresos de educación planteen política. Y nosotros creemos que la educación es una tarea política fundamental del Estado. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo es política. De nuestro oficio sabemos, también vamos a discutir qué es ser docente, pero vamos a discutir la política, que es la que dirige el sentido de la educación. Vos sabés, Miguel, que estando yo ahí presente, me dio justamente esa idea, ¿no? O sea, el hecho de tener políticas de Estado en educación y políticas para el Estado en educación, para tener un mejoramiento justamente nada más y nada menos que la educación, que según mi concepto, creo que no estoy equivocado, sin educación no hay país y sin educación no hay futuro. Bueno, tengo mensajes. Rita de Ituzaingó: es saludable la intención para mejorar la calidad de estudio y conocimiento para nuestros niños y adolescentes. Ramón de Morón dice: coincide con los conceptos de Astarita, lo que pasa con menos educación es más fácil mentirle al pueblo. Gustavo de San Nicolás: totalmente de acuerdo con los conceptos del conductor. Paula de Berazategui: es importante que los docentes sean reconocidos, pero que no se perjudique a los alumnos con paros, por más justo que sean los reclamos. La pequeña pregunta que voy a hacer es: ¿se puede llegar cuando se reclama y no se tiene respuesta? Es muy difícil, y si no se tiene diálogo, peor. Yo creo que todas las medidas de acción directa es la última posición que toman, en este caso, las escuelas o los encargados de manejar la parte educativa y los trabajadores, y cuando no llegan a conclusión de alguna forma hay que reclamarlo. Lamentablemente es así. Miguel, Sí. te había quedado una pregunta así media, que si querés te la hago de nuevo. La parte política en la cual se trató en el Congreso
es lo que va a su vez a trabajarse de la conexión entre la política y lo que realmente la educación tiene que ser a nivel pedagógico. La práctica docente es práctica política. Nosotros entendemos que es necesario desarrollar modelos pedagógicos propios, pero a partir de todo el acervo que tenemos del conocimiento acumulado. Cuando nosotros hablamos de Piaget, de Vygotsky, cuando hablamos de Paulo Freire, hablamos de David Perkins, es porque vamos tomando todo aquello que vemos que es fundamento como para desarrollar la práctica. Entendemos fundamental la pedagogía de la autonomía, es decir, que el individuo sea capaz de construir su conocimiento, la pedagogía del pensamiento reflexivo, que sea capaz de aprender a pensar. Sí. Y si esas dos cosas no son políticas, entonces ¿qué son? Sí. Desde la política está en manos de quienes llevan adelante las funciones de Estado determinar si quieren individuos autónomos o quieren un ejército desocupado dependiente del Estado para manejarlos a su antojo. Si quieren hombres y mujeres pensantes o quieren robots para trabajar en una fábrica o en lo que sea, reproduciendo nada más que fuerza de trabajo, como el Carlitos Chaplin de tiempos modernos. Entonces, sí que es política, y la educación fundamentalmente, por eso lo decimos, es una tarea política. No es una cuestión técnica, no es un arte, si bien hay que tener ciertas condiciones particulares para animarse a ser docente. Y esa es otra cuestión que vamos a ir abordando. ¿Qué es ser docente? Quizá el próximo congreso tenga esa tesitura. Y como bien decía el compañero, nosotros discutimos en San Nicolás, en Mar del Plata, en Chivilcoy, en el conurbano con muchos compañeros. Queremos multiplicar esto, queremos ahora del congreso volver a los distritos para volver a discutir, porque el Salón Felipe Vallese puede albergar a 350 compañeros, pero hay miles y miles de compañeros que necesitan dar esta discusión y que a veces enfrascados en la pelea económica, que no dejamos de darla, no pueden hacerlo. La importancia de poder ser partícipe, ¿no?, de justamente esto en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Alejandro, estaba hablando recién Miguel sobre la posibilidad de un futuro congreso. ¿Se tiene algo más o menos diseñado? Bueno, estamos en una comisión armada, esto lo discutimos en consejo directivo, fue tratado en plenario, fue tratado en congresos ordinarios. Nosotros estamos decididos a llevar este congreso educativo, a repetirlo como una política gremial permanente de UDOCBA, para discutir todo lo que haya que discutir de educación y seguir adelante con el plan de lucha. El congreso educativo viene a ser una estrategia más, una herramienta más de un plan de lucha para que la educación de una vez por todas deje de estar en esa barranca abajo que parece no tener fin, producto de que los gobernantes, los gobiernos, teniendo plata, porque en este caso la provincia de Buenos Aires tenía fondos como para recomponer el salario, las condiciones de trabajo, las cuestiones pedagógicas, la capacitación, no lo ha hecho. Entonces, esto no solo va a continuar, sino que se va a profundizar, como lo decía muy bien Miguel, porque necesitamos una nueva discusión, porque necesitamos una nueva escuela para el siglo XXI. Adriana, sabemos que lamentablemente Miguel Ángel Díaz no pudo venir por un problema de agenda. ¿Cómo está en este momento coparticipando lo que es UDOCBA dentro de la provincia de Buenos Aires, para dar en cierta manera una idea global a nuestros televidentes de cómo está funcionando? La Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires en estos últimos años se ha convertido en el gran representante de los docentes bonaerenses debido a la coherencia y al compromiso que tenemos con todos los trabajadores. Nosotros, mejor demostración que este congreso educativo que hemos llevado días atrás para demostrar que la voz del docente es la que se escucha y los reclamos que ellos traen a través de sus distintas bases en cada uno de los distritos donde pueden expresarse en las diferentes asambleas, son las que llegan a las reuniones de plenario de secretarios generales que realizamos a menudo de acuerdo a la situación que estamos viviendo, y estamos pasando
todo este año ha sido muy difícil. Hemos tenido mucha actividad porque tenemos un gobierno provincial ausente. A veces pensamos que es hasta sordo, que no escucha los reclamos, ¿no? Porque realmente es una provincia que podemos observar todos, que se encuentra realmente en llamas, y nos encontramos con un gobernador que está poniendo su vista, sus puntos, su trabajo en una campaña donde él se está postulando para la presidencia y se está olvidando de los grandes problemas que tiene la provincia, que no son solo la educación. La educación es uno de los más importantes porque es uno de los pilares de la nación, pero así también podemos hablar de lo que es la seguridad y la salud, que acompañan también a la problemática provincial. Vos sabés que a mí me decía una vez una persona que justamente era educador, era realmente de alma, un tío mío, que realmente decía: la educación es una inversión a largo plazo, porque todo lo que se da hoy no se ve hoy, sino que se ve en el futuro. Y tenía razón. Alicia del Congreso dice: la baja del dólar se debe al apriete a las casas de cambio, a que mejoró la economía, o que solo la mejoría viene previa al desastre. Bajó el dólar. Eso es lo único que podemos decir. Está internada la presidenta. Sí, sí, está internada. Néstor de Bursaco felicita por el programa sobre narcotráfico, fue muy bueno. Raúl Pergamino: ¿cuánto tiempo se necesitaría para darle a los chicos una educación acorde a la época? Eso lo voy a dejar como pregunta final. Y Francisco Bernal: muy buen programa, ojalá que se encuentre alguna solución al problema de la educación. ¿Cuánto tiempo lleva a modificar una base de educación firme como de acá para el futuro? Algunos piensan que todo es cuestión de estar metidos en la escuela todos los días, a toda hora. Entonces, creen que hay que tener más días de clase que los días disponibles y hay que tener al chico aprendiendo de todo. Mejor que aprender muchas cosas es aprender cosas buenas y con una direccionalidad. Las 4 horas de una jornada simple, si están bien aprovechadas y se sabe a dónde se va, son buenas. El tema es que el chico aprende diferente hoy que antes, y a este chico de hoy hay que enseñarle como necesita aprender, no como aprendíamos nosotros. No es tan importante el tiempo, sino la calidad de ese tiempo. Se nos acabó el programa, o el tiempo, el programa todavía no se acabó. Bueno, Adriana, te agradezco mucho la presencia tuya, por supuesto Alejandro también. Miguel, vamos a tener que llamarlos de nuevo, porque realmente hay muy poquito tiempo como para poder hablar algo tan importante como es nada más y nada menos sobre política de Estado a aplicar en esta República Argentina tan grande que tanto queremos. Así que muchísimas gracias.